La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto saludarles en este programa de la A a la Z, Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones que se está transmitiendo totalmente en vivo a través de SET Televisión, de SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras a lo largo y ancho del estado de Puebla. En cada rinconcito, ahí va a tener usted información sobre este programa de la A a la Z, Puebla en Casa. Saludo con mucho gusto a nuestro compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, nuestro intérprete en lengua de señas mexicana. Gracias, Alejandro, por tu colaboración esta semana. Y bueno, recordarles que también este programa se está transmitiendo en vivo a través de Facebook Live de la Secretaría de Educación, un instrumento muy interesante en donde los docentes, los padres de familia y los propios alumnos y alumnas, bueno, pues pueden ver y escuchar los temas que a ellos les interesan en especial. Si no pudo ver algún programa de la A a la Z, bueno, pues ahí encontrará todo el archivo de todos los programas que se han transmitido con los temas para que usted esté pendiente. Y también, como herramienta adicional, la Secretaría de Educación pone a su disposición 2 líneas telefónicas que trabajan en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Usted las puede utilizar para cualquier proceso que tenga que ver con educación a distancia, cualquier duda, cualquier orientación que usted requiera, 2222 29 38 20 o 2222 29 38 25. Ahí le atenderán con mucho gusto en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y recordarles que estamos en este pacto comunitario, todos viendo cómo poco a poco diferentes sectores, bueno, pues van abriendo, van empezando actividades, y eso depende de que nosotros tengamos estas medidas muy estrictas con nosotros y con nuestras familias y con aquellos que nos rodean. Lavarnos las manos, desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común, mantener una sana distancia, no tocarnos la cara y, muy importante, utilizar el cubreboca cuando vayamos a salir de casa. El cubreboca se utiliza en forma correcta, que tape nariz hasta la barbilla. Así que ojalá que todos contribuyamos. Me cuido yo, te cuidas tú y entonces nos podemos cuidar todos. Y hoy es un día muy especial. Fíjese que el 12 de noviembre de 1980 se conmemoró por primera vez el Día Nacional del Libro, fecha que se eligió para honrar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue máxima exponente de la literatura mexicana. Y es por ello que la Secretaría de Educación está invitando a toda la comunidad educativa a realizar actividades que promuevan el hábito de la lectura, ya que esta actividad, la lectura, pues permite reforzar el conocimiento, fomenta los valores, otorga momentos de recreación. En fin, nos ayuda a nuestra ortografía, nuestro acervo lingüístico, tantas y tantas ventajas que tiene la lectura. Bueno, pues hoy es el Día Nacional del Libro, así que ocupemos uno, leamos un libro y bueno, hagámoslo ya como una costumbre. La Secretaría de Educación nos está invitando a ello. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de educación para los adultos y está con nosotros la maestra Guadalupe Roldán Teoyotl, quien es directora de Educación para Adultos, a quien le doy la bienvenida. Guadalupe, bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Un honor estar nuevamente en este programa, Nuria. Muchas gracias. Al contrario, para nosotros es un gusto tenerlas aquí y además hoy vienes acompañada por alguien muy, muy especial, que es Alejandra Marín Vara. Ella es docente. Así es, ella es, pues precisamente haciendo honor al tema que hoy vamos a presentar, ella es un caso de éxito como docente. Desde luego que tengo varios docentes, ¿verdad?, que son muy destacados, claro, enseñando aquí en Educación para Adultos, pero la maestra es un ejemplo de ello. Y al ratito vamos a saber, ¿no?, por qué es un ejemplo, ¿no? Alejandra, bienvenida, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias, un placer para mí estar aquí compartiendo pues un poco de la experiencia que se vive dentro de lo que son los centros de educación básica para adultos.
Un placer, muchísimas La verdad va a gracias. estar muy emotiva esta charla, esta entrevista que nos permiten hacerles porque, bueno, sabemos que existen algunas modalidades diferentes en cuanto a educación para adultos, pero sí nos gustaría, maestra Guadalupe, que nos dijeras en qué consisten, cómo se llaman y qué es lo que contienen, pues. Así es. Bueno, pues debo decirles que la Secretaría de Educación tiene múltiples oportunidades para que las personas puedan educarse y no es la excepción en el caso de los adultos. La Secretaría de Educación, a través de Educación para Adultos, ofrece la oportunidad de que las personas puedan iniciar sus estudios o terminar sus estudios en educación primaria y o secundaria. Y bueno, a través de 3 modalidades que son conocidas de la siguiente manera. Uno se llaman CEBA. Actualmente tenemos 106 CEBAs. Y los CEBAs son Centros de Educación Básica para Adultos, en donde se alfabetiza y se certifica en primaria y secundaria. Muy bien. También tenemos CEDEX. Los CEDEX son Centros de Educación Extraescolar. Ahí los adultos pueden tomar talleres, por ejemplo, corte y confección, bordado y tejido, manualidades, computación, pero también se pueden alfabetizar y certificar en primaria y secundaria. Y finalmente tenemos las misiones culturales. Las misiones culturales son centros educativos que a la fecha están cumpliendo 96 años de haberse creado y tenemos 10 en todo el estado de Puebla. En estos centros los adultos se capacitan para el trabajo, en albañilería, en herrería, en danza, en música, en electricidad y electrónica, en computación, etcétera. Y tenemos 10 centros en todo el estado, entre ellos menciono así muy brevemente Santa Úrsula Chiconquiac, San Gabriel Chilac, Jicolapa, etcétera. Son 10 centros los que tenemos, haciendo un total a la fecha de 121 centros educativos que están al servicio de los adultos, en donde ellos pueden pues capacitarse. Y que cumplen todas, abarcan todo el panorama de posibilidades que se pueden necesitar, en este caso, como bien lo mencionas, primaria y secundaria, ya sea iniciarla o terminarla, Así luego es. talleres específicos que les sirven para poder hacer algo adicional y, bueno, pues ya, digamos, capacitación para el trabajo, ¿no? Así en es. esas 3 áreas, los adultos, ¿a partir de qué edad? Sí, de manera muy particular, se pueden inscribir adultos de 15 años en adelante. ¿No hay Así es. tope? No, no hay tope. Ay, qué bueno. Pueden ser 80, 90 años, ¿verdad? Si el adulto se decide, porque ya vamos a hablar de las características. Eso. Hay unas líneas centrales que tienen que ver con este tema que me gustaría que nos fueran desglosando, maestra. Así es, así es. Nosotros aquí les podemos comentar que de manera regular lo que un docente, ¿verdad?, considera en su formación como pedagogía, pues aquí varía en el caso de educación para adultos. La pedagogía es una ciencia social que pues estudia todas las teorías de acuerdo al desarrollo humano, cómo es que se aplican y cómo va aprendiendo el ser humano. La andragogía es como la especialización. La andragogía quiere decir el arte y ciencia de cómo enseñar al adulto a aprender. Y bueno, hay varios investigadores, pero el que se considera como el padre de la andragogía es Malcolm Knowles. Él, hace algunos años, en el año de 1984, al estar haciendo unos estudios, pues él nunca se imaginó que lo que estaba haciendo al trabajar con los adultos, pues se llamaba andragogía. Entonces uno de sus colegas le dijo, oye, lo que tú estás enseñando es a través de la andragogía. Y él de manera, pues, un poco chusca dijo, ¿cualología? Porque nunca se imaginó que lo que estaba haciendo era precisamente claro. Sí. enseñar a los adultos. Entonces, él, pues, establece algunos postulados bajo los cuales precisamente se practica la andragogía. Yo sé, me imagino que muchos de los que nos están escuchando no habían escuchado esta palabra, andragogía, que existía, ¿no? Así es. Y justamente ahorita, maestra, nos estás diciendo pues cuál
cuál es la diferencia entre este concepto y la pedagogía y a qué se refiere específicamente, que ahí lo tenemos en pantalla para los que nos están viendo en televisión y nos gustaría que nos dijera. Así es. Bueno, como ya lo mencioné, precisamente la andragogía es la especialización para poder enseñar a los adultos. En este caso, como ya lo mencionamos, de 15 años en adelante. Vaya, el adulto pues aprende de manera muy diferente. No es lo mismo el aprendizaje de un niño, de un adolescente, que de un adulto. Hay características muy particulares. ¿Hay características específicas? Así es. ¿Por qué es diferente? Es diferente porque la pedagogía está pues realmente enfocando la atención, pero desde un punto de vista donde el estudiante no tiene conocimientos. En el caso de la andragogía no, porque el estudiante sí tiene conocimientos. Ya tienes un acervo, ya tienes una experiencia. Y que bueno, hábilmente los docentes que están dando clases en esta modalidad, pues ellos ya tienen experiencia, ya han hecho investigaciones, saben cómo aprende un adulto y definitivamente pues es muy diferente. Ahora, biológicamente, maestra, los niños, bueno, hemos dicho siempre que los niños son como esponjas, ¿no? Todo lo que les enseñas, lo captan y ya lo van archivando en su disco, que bueno, pues no está tan ocupado como el nuestro, ¿no? El de los adultos. Y pareciera que los adultos tenemos más dificultad de nuevos aprendizajes, ¿no? Sí, bueno, lo que sucede es que no precisamente solo el adulto aprende a través de un maestro. Ajá. El adulto también aprende a través de su experiencia de interactuar con el medio y desde luego que tiene sus aprendizajes. Si nosotros vamos a una verdulería y a veces nos sorprende cómo una persona que no tiene estudios, ¿verdad? Nos dice, es tanto, debe tanto, y uno dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo hizo cuentas tan rápido si yo apenas estoy calculando mentalmente? Claro, y le dice uno, anótamelo en un papel, porque voy a comprobar si de veras lo que me estás diciendo es lo real. Y sí, efectivamente tienen un desarrollo, bastante significativo, y por eso es que el adulto tiene conocimientos previos, no está en cero. Por algo, no obstante de no haber ido a la escuela, pues ha tenido éxito en la vida. Ya lo creo que sí. Y ahí nos comentabas hace un momento que este concepto de la andragogía surgió de una persona en específico. Sí, de Malcolm Knowles. Él estaba trabajando en una universidad y de repente pues no se dio cuenta que lo que él estaba haciendo, porque pide, él procuraba que sus alumnos dijeran sus experiencias, que reflexionaran sobre su aprendizaje, y eso precisamente es la andragogía, que realmente los adultos, ¿verdad?, no tan solo aprendan, ya de hecho ya no aprenden, ya nada más están reflexionando sobre lo que han aprendido, sobre lo que conocen, sobre lo que saben, incluso hasta saben leer. Nadie se los enseñó, pero la experiencia previa y la experiencia de su vida es lo que les está dando el argumento para poder pues enfrentar la vida. ¿Y la motivación? Bueno, en cuanto a la motivación, que bueno, ya se va a comentar un poquito más adelante, ¿no? Pero en el caso de la motivación para un adulto, no importa tanto el que tenga un reconocimiento, una calificación. El adulto que decide aprender es porque él lo decide, porque él lo necesita, porque es una necesidad para él. Claro. Por ejemplo, lo vemos cuando algunas personas no pueden leer a lo mejor la carta de un ser querido, personas adultas ya mayores, ¿no? Y dicen, bueno, yo quiero aprender, no porque necesiten un 10, un diploma, un trofeo, sino porque quieren interpretar lo que les están escribiendo a las personas. Es por una satisfacción personal, por una satisfacción que en este caso se llama un valor intrínseco. Claro. No necesitan el reconocimiento, sino solo para satisfacer sus necesidades básicas y también laborales. Claro. Y bueno, como les decíamos al inicio de este programa, nos acompaña también la docente Alejandra Marín Vara, que es un caso de éxito, ¿no? Como nos dijiste, maestra Guadalupe, ella está aquí representando a tantos y tantos casos de éxito que ha habido en estas diferentes modalidades que tiene la educación para adultos. Así es. Y estás con nosotros, Alejandra, para también ayudarnos a entender un poquito más este tema de la educación para adultos y de lo que implica, pero tú nos vas a hablar específicamente sobre los postulados de esta persona que, bueno, determinó, ¿no?, esta modalidad. Claro que sí. Bueno, pues encontramos dentro de lo que es el sistema de educación para adultos, digo yo el sistema porque
se compone de varios subsistemas que a la vez se mueven dentro de. Y es muy importante aquí el hecho de rescatar los puntos centrales que marca este autor, pero lo más importante aquí es retroalimentarlos con la experiencia, porque sabemos bien que una cosa es la teoría y otra cosa es ya estar en la práctica. Entonces, cuando leemos las cosas o tenemos la teoría, pues suena muy bonito. Claro. Pero ya al aterrizarla, pues nos encontramos con ciertas cosas. Por ejemplo, aquí él maneja el postulado del autoconocimiento. ¿Cómo es que él lo está proyectando? Que el alumno se tiene que conocer. Ciertamente, ese es un punto importante. Marca otra cosa, la experiencia. Después de la experiencia viene la disposición en el aprendizaje, el enfoque centrado en problemas, lo que hablaban hace ratito de la motivación intrínseca y que los adultos necesitan saber por qué necesitan saber algo. Entonces, el propósito, el objetivo, ¿cuál es esa finalidad de aprender algo quizás nuevo, desconocido? ¿Por qué? Porque ciertamente, a pesar de que ellos cuentan con esta experiencia, algunos sí tienen el autoconocimiento, ¿saben cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, hasta dónde pueden llegar para desarrollarse o desempeñarse dentro de su medio ambiente? Que esa es una parte muy importante que el docente tiene que tomar en cuenta. Claro. Entonces, ayudar incluso al alumno a que se reconozca, a que se conozca, porque es autoconocimiento, a que él recupere incluso esa identidad de persona, ser humano y de su función dentro del ambiente en el que está interactuando. Muchas veces encontramos que este alumno, que este adulto, no se conoce. Cuando nosotros, mediante los ejercicios, lo felicitamos o le decimos, oye, eres muy inteligente o tú te puedes, y dices, me está engañando, porque incluso lo dicen. ¿Me hablas a mí? Ajá, incluso te lo expresan. Ellos pues, son adultos y dicen, maestra, me está usted engañando, eso no es cierto, porque pues, yo no he podido. A veces no nos creemos capaces. Ajá, y incluso suena así como que un poquito duro, pero ellos mismos dicen, no, pues es que yo soy tonto, soy burro, y dices, no, mira, al tú lograr resolver este problema, estás demostrando tu capacidad. Entonces, la función del docente es esa, reconocerle, marcarle esas fortalezas que tiene para poder avanzar. Y de ahí es que él va subiendo los escalones, ¿no? Después, la experiencia. Como docentes, es muy importante que tomemos eso que ellos ya saben, eso que ya tienen. ¿Por qué? Porque en base a eso, lo que nosotros les vamos a enseñar va a ser aplicado a su contexto. Porque si una persona es un momento de partida, es un punto de partida, de hecho, experiencia previa. Sí, porque si una persona es de una zona rural, entonces la tienes que enfocar en lo que es su contexto, ponerle lo que es aquí, el enfoque centrado en problemas, actividades, problemas que le van a servir en su contexto. No le vas a poner, oye, si en la empresa fulana de tal, esto. Entonces, eso no le va a ayudar a él, pero más sin embargo, si le dices, en la granja hay tantos animalitos y si los venden en tanto, ¿cuánto va a obtener? ¿O cuál va a ser la ganancia? O si la pastura cuesta tanto. Entonces, esa es una de las grandes, situado, ¿no? Una de las grandes riquezas que se tienen en este trabajo con adultos, que el aprendizaje situado quizás ahorita apenas se está aplicando en lo que es educación básica, más sin embargo, en educación para adultos siempre se ha realizado. Ese aprendizaje, esa enseñanza personalizada y el aprendizaje situado van de la mano, porque se consideran las necesidades, el contexto que el alumno está necesitando. Y en esta cuestión de darnos cuenta que ellos han estado, pues en este tiempo, pues sobreviviendo, por la famosa supervivencia y sobrevivencia, ¿no? Entonces, incluso a veces ellos dicen, maestra, no sé leer, mas sin embargo sé qué tomar, qué carro voy a tomar y dónde me va a dejar, y me guío por las letras, aunque no sé qué dicen, pero las estoy viendo. Claro. Entonces, eso va a permitir retomar, el docente tiene que retomar esas experiencias. Ahora, la disposición. Ellos, la mayoría se puede decir que están sedientos de ese aprendizaje. Porque si bien, como se dice, en la pedagogía muchas veces ya el docente es quien decide qué va a aprender el alumno. Hoy toca sumas y restas, algoritmo de la multiplicación. Más sin en cambio, nosotros en esa planeación que es flexible, que incluso se puede ver el hecho de que tú puedes profundizar el tema de acuerdo a las necesidades del alumno.
Si mi alumna necesita profundizar más el tema, entonces yo tengo que hacer actividades que profundicen. Entonces, tiene que ver los intereses, las necesidades, incluso la edad. Actualmente tengo una alumna de 71 años, entonces yo digo, tengo que priorizar la famosa priorización de los aprendizajes esperados. Entonces, a ella sí le va a interesar conocer un poco de historia, pero no va a ser tan relevante como el que aprenda a leer y escribir de manera que entonces le favorezca, porque ahorita a este inicio de ciclo escolar, cuando se empezó la modalidad a distancia, vía telefónica, yo le dije, bueno, Rosita, vamos a hacer compromisos, tanto usted como yo. Y cuando yo le dije, bueno, ¿cuál es su meta? Para mí fue sorprendente que a sus 71 años tenga metas fijas. Entonces yo dije, lección de vida, ¿no? Claro. Y me puntualizó súper bien esas metas, ¿no? Pues quiero terminar mi primaria, quiero aprender a leer y escribir bien, quiero hacer esto. Y yo dije, y de ella misma le digo, bueno, ¿ahora qué compromisos? Bueno, para que yo pueda lograr esto, necesito no faltar a mis clases. Y lo está tomando como no faltar, a pesar de que sean en línea, ¿no? Incluso a veces cuando yo le digo, Rosita, es que ya voy a atender a sus otros compañeros, bueno, pues ya ni modo, maestra, nos vemos mañana. Entonces, es una alumna que está avanzando, pero por está comprometida totalmente. Ese compromiso que ella misma. Entonces, igual como docentes, es muy bueno hacer ese autocompromiso, que el alumno se comprometa. No es lo mismo decirle, oye, o el famoso reglamento, está permitido esto, a que ellos mismos tomen la iniciativa. Por eso incluso se dice que el alumno interactúa en la planeación junto con nosotros. Claro. Porque cuando vemos sus necesidades, entonces ahí es donde vemos qué es lo que necesita, hacia dónde lo vamos a llevar, qué camino vamos a tomar. Y en este punto de la motivación, pues reconocer que nosotros como docentes solo somos una guía. Yo siempre les he dicho, yo pongo quizás un 10%, pero el 90% lo ponen ustedes ellos, como docentes. Claro. Oye, me llama mucho la atención el punto que dice dentro de estos postulados de Malcolm Knowles, que dice, los adultos necesitan saber por qué necesitan saber algo, ¿no? En este punto, no es lo mismo que a un niño le digamos, bueno, vamos a conocer las áreas, los perímetros o sujeto, predicado. Sí. En cambio, cuando él ya sabe que esto le va a permitir tener un mejor diálogo con las otras personas, o incluso me pasó que con una alumna decía, ¿qué cree? Que ayer yo le dije a mi esposo, no, eso no se dice así. Mi maestra dice que se pronuncia así. De ahora en adelante lo vamos a pronunciar de esta manera. Entonces, ella al tener el conocimiento, atreverse a corregir al esposo, y digo corregir porque prácticamente eso fue lo que hizo, y sabe que si ella lee, que si ella practica la escritura, va a tener mejor fluidez. Va a tener manera de cómo entablar un diálogo con otra persona. Incluso ella es comerciante y ella decía, no, pues está muy bien, maestra, porque con esto ya no le voy a estar preguntando a mi hija cuánto voy a regresar de cambio. Ya voy a saber. Entonces es importante, incluso en el momento que nosotros planteamos el problema con ellos, sepan cuál es la finalidad de ese razonamiento lógico-matemático que los va a llevar a esa resolución. Entonces, que ellos conozcan los objetivos de la clase, del tema, del curso, los va a envolver y los va a comprometer, porque va a decir, no, pues sí estoy avanzando, y llevar a cabo esa famosa autoevaluación. Exactamente. Que, digo, se ha practicado, sí, pero en adultos tiene más énfasis. Claro. Y bueno, esto nos lleva también a que hay, maestra Guadalupe, ideas que tienen que ver con las diferencias entre la pedagogía y la andragogía, ¿no? Así es. Y que hay consideraciones que hay que tener en cuenta. Sí, de manera primordial hay que considerar, en primer lugar, al tipo de estudiante. Ajá. En el caso de la pedagogía... Como en este caso de la señora de 71 años, ¿no? Así es. En ese caso ella está decidiendo, ¿verdad?, su conocimiento. Ella está, en este caso, diciendo, ¿no?, qué es lo que quiero. Vamos a ver las consideraciones. La referida al estudiante, la experiencia previa del estudiante, la orientación hacia el aprendizaje y la motivación hacia el aprendizaje. La referida al estudiante. En este caso, pues, es el profesor
hablando de pedagogía, es el profesor el que decide cuáles son los conocimientos que va a impartir. Pesa sobre él la responsabilidad de elegir, esto es lo que yo voy a enseñar. Incluso el profesor es el que evalúa. No así en el caso de los adultos aplicando la andragogía. Ahí ocurre que hay un aprendizaje autodirigido y aparte de ello también, como ya lo mencionó la maestra, se practica una de las características principales de la andragogía, que es la autoevaluación. El estudiante adulto dice, hace una valoración, ¿no? Ya aprendí, no aprendí, me sirve, no me sirve. Luego también, como ya se ha venido mencionando, las experiencias del estudiante. En el caso de los alumnos en educación regular que aprenden a través de la pedagogía, en este caso tienen experiencia mínima o nula. Realmente aquí la experiencia es la del docente. Él es el que dice, bueno, en base a mi experiencia y en base a la edad de los alumnos que tengo en atención, serán los alumnos que, serán los conceptos que yo voy a dar para los alumnos. Y en el caso contrario, en el caso de la andragogía, la experiencia, como ya lo dijo igualmente la maestra, ¿no? La experiencia del estudiante es la que ayuda mucho, incluso hasta para resolver problemas a los compañeros de clase. Muy bien. También tenemos la orientación hacia el aprendizaje. Como ya lo mencionamos, ¿no? El niño que aprende a través de la pedagogía requiere de estímulos, de calificaciones, de trofeos, de premios. En el caso del adulto, no. Ahí solamente que lo que está aprendiendo le sirva para resolver los problemas de la vida cotidiana y más que suficiente. Y desde luego, pues la motivación. La motivación que ya se ha comentado, que es una motivación que tiene el adulto intrínseca. Muy bien. Y también, Alejandra, me gustaría que rápidamente nos mencionaras cómo aplicar esas aplicaciones específicas para estos principios de andragogía. ¿Qué se tiene que dar, qué tiene que crearse para que esto se logre el objetivo? Claro que sí. Dentro de estos principios encontramos el crear un efectivo y seguro clima de aprendizaje, involucrar a los estudiantes en la planificación de los métodos de aprendizaje en el currículum, los estudiantes participen en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, los estudiantes deben ser estimulados a formular sus propios objetivos de aprendizaje. En estos puntos podemos encontrar lo que veníamos mencionando. Es importante que el docente nos ayude al alumno a que el clima en el que él esté, el ambiente en el que esté, el aula, que propiamente son espacios a veces al aire libre, que ayuden a que el alumno pueda tener esa atención y pueda adquirir ese conocimiento. Muy bien. También se debe de apoyar a los estudiantes en la búsqueda y utilización de recursos para cumplir sus metas u objetivos. Se debe ayudar a los estudiantes que lleven a cabo su plan de aprendizaje y fomentar lo que ya habíamos hablado, la autoevaluación. Y yo quisiera que fueran con nosotros partícipes de este testimonio. Hablábamos al principio del programa de estas modalidades, los CEBAS, CEDEX y las misiones culturales. Tenemos un video que presentarles, también un audio que usted lo escuche, sobre misiones culturales. Vamos a verlo. Jóvenes se acerquen, o señoras que se acerquen acá, nos dan la oportunidad de estar aquí. Créanme que es muy bonito, porque ahora me voy a una empresa y me piden mi papel y tengo que estudiar, o sea, y quiero terminar mi secundaria, quiero seguir estudiando. Es un orgullo haber trabajado en misiones culturales. Me siento honrado, me siento satisfecho de haber servido durante 32 años a este hermoso servicio. Sabemos que es difícil, que nos enfrentamos a infinidad de problemas. Llegamos a comunidades en donde no nos conocen y a veces hasta un vaso de agua nos niegan. Pero a través de los días, a través del tiempo que pasamos en las comunidades, nos ganamos el afecto y la buena voluntad de las gentes. Y bueno, como este video y estos ejemplos, casos de éxito, tendríamos muchos, cientos seguramente, de estudiantes, esta mujer que lo dice con toda la emoción y de este docente también muy emocionado de poder participar dentro de estas misiones culturales. Así es, como bien lo ha usted dicho, infinidad de casos de éxito, personas que realmente han logrado satisfacer su necesidad a través de estos estudios. Y bueno, hoy no queremos dejar pasar la oportunidad de invitarlos para que se inscriban en nuestra modalidad y bueno, reúnan los requisitos
y desde luego que los vamos a atender. Muchísimas gracias a la maestra Guadalupe Roldán Teoyotl, directora de Educación para Adultos. Qué gusto tenerlas por aquí, y también a Alejandra Marín Vara, docente de UNCEBA, un centro de educación básica para adultos. Felicidades. Gracias. Muchas gracias por traernos estos testimonios, esta información tan importante. Gracias. Alejandro Filiberto y Autensi Cruz, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos mañana a las 12. Tenemos una cita de la A a la Z, Puebla en Casa. Buena tarde. Modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.